Hola queridos amigos, una vez más, como cada día, agradecemos a Dios la infinita bondad y oportunidad de hablar delante de ustedes, de meditar su palabra delante de sus hijos. Gracias a Dios por eso. Te animamos a que nos acompañes. Hoy nos toca meditar en Éxodo capítulo 17, así que bienvenido. Éxodo capítulo 17. Vamos a ver dos episodios importantes. Agua que sale de la roca y también que Israel derrota a Amalek. Estos dos episodios van a resaltar justamente dos características. El primer episodio, la característica de un pueblo terco, un pueblo obstinado, un pueblo reclamón, un pueblo que a pesar de haber visto la grandeza de Dios, no creía en Él. Y esto se manifiesta en el versículo 2, cuando el pueblo no acude a Dios, sino acude a Moisés. Y a Moisés es a quien le pide: danos agua para beber. ¿Cómo es posible que un pueblo que haya visto las maravillas que ha visto, aún no tenga la claridad de mente para saber que tiene y puede dirigirse a Dios? Tal vez en oración, tal vez en ruego, como lo fue a través de cánticos cuando todo iba bien. Pero venían a Moisés. Y Moisés, muy de repente sorprendido por esto, se pregunta, ¿no? ¿Por qué discuten conmigo? Y la segunda pregunta que hace Moisés en el versículo 2, ¿por qué tientan al Señor? Tentar al Señor es el tema central de estos primeros 7 versículos. El pueblo de Israel tentó al Señor. ¿Y qué es tentar al Señor? Tentar al Señor es lo mismo que hizo el diablo con Jesucristo. La respuesta de Jesús a la tentación del diablo fue: no tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor es pedir evidencias, evidencias de parte de Dios y no confiar en su existencia. Tentar al Señor es cuestionar que Dios existe, a tal punto que hayan preguntas como las que manifiesta el pueblo de Israel en el versículo 7. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y no es una pregunta con un sentido, un ánimo de querer conocer más a Dios o conocer si realmente Dios está ahí. Es una pregunta que carga queja, que carga malestar, que es como si alguien dijera: ¿Dios está aquí o no está aquí para ayudarme en lo que yo quiero? Una actitud bien soberbia, bien difícil. Tan impactante es este primer episodio que está registrado aquí en la Biblia, que Moisés lo ve también de esa forma importante, porque le cambia el nombre al lugar. Recordemos que ese lugar que habían llegado se llamaba Refidim. Y en el versículo 7 Moisés le pone el nombre de Masah y de Meriba. Dos términos que van a significar prueba o tentación, y Meriba, que significa rencilla. Dos cosas que sucedieron en este lugar. Eh, Tentaron a Dios, y lo segundo es que tuvieron rencillas con Moisés. El pueblo de Israel muestra una incredulidad, a pesar de haber sido evidentemente expuestos al poder de Dios. Evidenciaban una triste situación, una desconfianza delante de Dios. Queremos también nosotros mirarnos delante del Señor como aquel pueblo de Israel obstinado, terco, rencilloso, que prueba a Dios. Y ojo, chicos, cuidado con probar a Dios. Cuidado, no es grato delante del Señor estar averiguando si Dios existe o no existe. A ver, dame pruebas. El Señor demanda confianza, demanda fe. Y no porque no tenga pruebas que mostrarnos,
sino que no la veremos. No la veremos. El pueblo de Israel vio las pruebas, pero en realidad se olvidaron, vieron más grandes sus problemas que Dios. Tengamos cuidado de no recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordar lo que Dios hace en nuestras vidas es aún la intención del mismo Dios. Y esta segunda historia del versículo 8 hasta el versículo 16 así lo va a confirmar. Dios quiere que sepamos lo que Él ha hecho con nosotros, lo que Él hace. Por eso su propia palabra está en nuestras manos, para que conozcamos quién es Dios y qué cosa hizo. Para que el pueblo de Israel supiera que Dios es su proveedor, mandó a guardar 2 kilos de maná que iban a estar en el arca del pacto. Dios quería que el pueblo de Israel recordara también la primera victoria que iba a tener o que tuvo en este desierto, venciendo a Amalek. La primera victoria. Versículo 8 al versículo 16 de Éxodo 17 nos muestra la primera guerra. Y Amalek, bueno, ustedes saben que es el nieto de Esaú. Y este pueblo de Amalek iba a ser una afrenta constante para el pueblo de Israel, hasta que finalmente son vencidos por Simeón. Pero eso lo veremos mucho más adelante. Ahora veremos en este pasaje el milagro que ocurre cuando Moisés sostiene o le ayudan a sostener sus brazos en alto, ¿no? Mostrándonos una total dependencia. No hay victoria si no hay una conexión o una relación directa con Dios. No hay. El Señor, y no estamos diciendo con esto que todo nos saldrá bien, sino que no conoceremos, no sabremos, las cosas no terminarán bien para el creyente si es que no mira al Señor en primer lugar y sostiene su vida. Romanos nos habla de que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Bueno, este episodio de la vida de Israel, del pueblo de Israel contra Amalek, nos va a enfatizar que Dios es quien sostiene todo. Dios es quien sostuvo la victoria de Israel, mientras que el pueblo de Israel, a través de Moisés y su intercesión, lo miraban a Dios y adoraban al Señor. Mientras que Moisés tenía los brazos levantados, que era una señal de rendición, de adoración, el pueblo de Israel ganaba, pero ni bien lo bajaba, el pueblo de Israel perdía. Y esta tremenda victoria termina con los 2 versículos importantes que debemos resaltar también, que es Moisés edificando un altar y Moisés poniéndole el nombre a ese lugar. Y edificó Moisés, el versículo 15, un altar y le puso por nombre al altar: El Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Somos obstinados. Dios aún así nos provee. Queremos enfrentar los grandes desafíos de la vida, pero queremos hacerlo sin Dios y eso no es posible. Y debemos recordar quiénes somos, de dónde vinimos y quién es nuestro Dios. A Él sea toda la gloria. Señor amado, en este día, al recordar, Señor, y mirar en tu palabra, tu énfasis de que quede en la memoria, eventos tan claros donde tú has manifestado tu poder. Nos muestra, Señor, cómo eres un Dios que se preocupa porque sepamos con claridad a quién adoramos. Tú no estás oculto, escondiéndote. Tú muestras tu gloria, tú muestras tu poder. Lo mostraste de una manera sobrenatural para tu pueblo de Israel. También lo muestras hoy en día. Y no es que estemos esperanzados en milagros tuyos, sino, Señor,
ya sucedieron. Ayúdanos a mirar lo que tú has hecho en nuestras vidas y confiar en ti. Confiar y descansar que tú provees, que tú eres el Señor que sostiene nuestras vidas cada minuto, cada segundo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.